Hola, muy buenas tardes. Soy Ivonne Salinas, su anfitriona, y estamos con Nivaldo Carvajal, nuestro maestro, de nuestro canal de Teosofía Analítica Descriptiva. ¿Cómo estás, Nivaldo? Hola. En esta oportunidad vamos a ver El deber, qué es el deber. ¿qué es el deber? ¿Mm? Interesante tema. Ahí está. Se nace con un deber en la vida y no todos traen un deber que deben cumplir, el cual fue asignado antes de nacer en el mundo. Y este deber se cumple a través de los años. Se ve aflorar en la vida de aquel que trae este deber para realizar esta tarea. El deber tiene niveles asignados según el grado de dignidad del ser humano al cual le fue asignado ese deber en particular. Los deberes son de diferente índole. Ese deber es de purificación para pasar al siguiente nivel, así como va cumpliendo con el deber asignado, sin que sea consciente de ello, se ve haciendo esa tarea sin entender por qué lo hace. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. ¿Cuál es la tentación? Abandonar el deber asignado para cumplirlo. Abandonar el deber asignado es un mal que afecta al ser humano que trae ese deber para llevarlo a buen fin. Ese ser humano trae ese deber el cual debe cumplir, porque esa es su vida. Difícil tarea, pero no es imposible. Trae la capacidad para cumplir con ese deber. Y si no lo abandona, entra en la caída hacia una vida desperdiciada, que no le será de utilidad, porque abandonó el deber y está en la tentación más grande, dejar de lado ese deber asignado y alejarse de Dios. El rey David le fue asignado ser un rey de los profetas y se enamoró de una mujer hermosa que era casada, sin hijo, y la tomó para sí mismo, abandonando el deber que le fue asignado de ser rey de los profetas. Abandonó el deber de ser el rey de los profetas asignado por el unigénito con el aceite de la santa unción. Fue ungido como rey de los profetas y lo fue por un tiempo, y cayó en la tentación, mandó a eliminar al marido, codiciando a su mujer de aquel extranjero, lo cual la ley prohibía, y mandó a dar muerte al marido para que quedara libre de ese compromiso. Mas líbranos del mal. ¿Cómo se le puede pedir a Dios que nos libre de la tentación de abandonar el deber asignado? Esto significa que nos da la fortaleza para resistir a esa tentación de abandonar el deber, cambiar el deber por algo que nos atrae más. En ese momento nos asignamos otro deber para cumplir mejor porque es más agradable y caímos como la hoja arrancada por el viento que la corta de la rama. Y eso es rebelión. Rebelarse contra Dios. Rebelarse contra el deber asignado para cumplir, caer en el mal, porque muchos dependían de ese deber cumplido. En el deber asignado detrás de ese ser humano hay muchos más, y si cae ese, muchos se pierden sin él. Se denomina como el liderazgo espiritual, porque va instruyendo a muchos en ese camino del cumplimiento de ese deber. El deber asignado en este caso es enseñar, porque se lo dio a conocer a muchas enseñanzas que nunca fueron dadas a conocer a la humanidad. Ese deber es el conducto para llegar con la doctrina nueva que Dios da a conocer al mundo, y el deber del servidor, en ese caso, es enseñar lo nuevo como un deber al cual recibir los que son instruidos para continuar con ese deber adquirido. En esto fui instruida y lo sé desde el momento que empecé a escribir enseñanzas espirituales y lo comparto con todos ustedes, porque me doy cuenta de lo importante que es esto. Así es. El deber hay que cumplirlo. Cuando se entera
que tiene un deber que cumplir. El deber de Cristo era cumplir la profecía, y las cumple. Dice, era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ese era el deber de cumplir la profecía y además de redimir a David y también a sus hijos. Por los palos y a los azotes, compra los hijos. Y por David tiene que sangrar, según Génesis 9:6. Todo está de acuerdo a lo que estaba escrito en la ley, que así se debía hacer. Todos los que se acercan a Dios para trabajar para Él tienen un deber. Están puestos aparte, y la palabra aparte significa santo. Como Dios está aparte de todo, dice, sed santo como yo también soy santo. Y apartarse, ¿qué? De la rebelión. Los ángeles se rebelaron contra Dios y cayeron. ¿Por qué? Le faltó conocimiento para responder a Cristo las preguntas que le hizo. Le preguntó a los ángeles de Dios si el bautismo de Juan era del cielo de los hombres. Que los ángeles de Dios no le supieron responder porque no estaban enterados de quién era Juan como personaje, su padre, su madre y él en el Génesis. No sabían que el bautismo de Juan tenía que ver con el antiguo pacto. Que la tercera señal para que le creyeran a Moisés tomando el agua del río sale tierra. Y habrá sangre en la tierra, en los arroyos, en los ríos, en los depósitos de piedra, como de madera como de piedra. Salía ya en Éxodo 7, 19. Y la plaga de sangre que sale ya en Éxodo 7 es el bautismo de Juan. Porque al bautizarlo en el agua, los mete al agua, mueren a la ley y renacen al nuevo pacto. Es una nueva oportunidad que se le da a los judíos de dejar la ley atrás y comenzar con el nuevo pacto, porque ya se había dicho en Jeremías 31, aquí en día dice que va a haber los que crearé un nuevo pacto. Y del antiguo no va a dar memoria ni va a haber pensamiento. Porque seré propicio a su injusticia y nunca me acordaré de su pecado. Entonces el nuevo pacto no tenía que tener leyes, una sola, un nuevo mandamiento. Antiguamente, antes que Cristo, antes de bautizarse, estaban bajo la ley. Y una vez que se bautizan, salen de la ley y viene el nuevo pacto. Porque esa es la misión de Juan Bautista. Sí. Como el profeta, como Moisés, que lo sacó de Egipto, lo trajo a Canaán, Juan Bautista lo saca de la ley y lo trae al Evangelio. Y a Jesús también. Luego se bautizó. No como un ejemplo. Para nadie es un ejemplo. Él se bautiza porque sale de la ley y después del bautismo no respeta el sábado como lo respetaban en la ley. Ya no estaba en la Decían ley. que él no respetaba el sábado. Sí. Ellos no sabían que se había bautizado y había sido sacado por Juan de la ley, traído al Evangelio, el nuevo pacto. Y predicaba el nuevo pacto, el Evangelio. Y la ley era para los reyes. Así está escrito. Que tenían que tener una copia del libro de la ley, como en la segunda ley, que es Deuteronomio. En el capítulo 5 está la copia de Éxodo 20. Y era para los reyes, eran en singular.
que no tenía que tener profetas falsos en el reino, delante de Dios. No tendrá dioses ajenos delante de mí. Y pensaron que eran ídolos. Bien, hay que ver un ídolo con un profeta falso. No, Porque el profeta falso no es de Dios. claro, Y enfrenta al profeta de Dios, como lo hace Jeremías con Ananías. rivaliza. Y le dice a Jeremías que si no se cumple lo que él dice va a morir, y murió Ananías. ¿Mm? Por contradecir a Jeremías, Sí, que eran 70 años lo que iba a estar Babilonia. Él decía que 2. ¿Qué sabía más, Jeremías o Ananías? Jeremías. ¿Quién era de Dios, Ananías o Jeremías Jeremías? era el profeta de Dios. Entonces, no tenía que tener dioses ajenos. Ese era un Dios ajeno, un profeta falso. Un Dios ajeno es un Dios que no es de Dios, es un profeta falso. Porque a los profetas le dijo, vosotros sois dioses. Y a los sacerdotes les dijo, vosotros sois hijos del Altísimo. Al ser hijos del Altísimo son ángeles. Y no se casan ni se dan en casamiento, porque son ángeles. Entonces los ángeles rebeldes tomaron a las hijas de los hombres y le engendraron hijos. Como son los ángeles rebeldes que los 2 hijos de Elí tomaban a las mujeres del tabernáculo de reunión y se metían con ellas. Se violaron a Ana y le engendraron un hijo, por Samuel, Ovnes y Fines. Sí. Y el sacerdote le dijo, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Pero si alguien pecare contra Dios, ¿quién rogará por él? Está hablando de la sangración de la ley. Entonces envió a Gabriel para que hiciera un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto era el Evangelio, predicado por Jesús. Y predicar las buenas noticias, las buenas nuevas del reino. Había 2 reinos. El reino de Dios, que era de los profetas, y que tenía que haber un profeta rey, en este caso David, y el reino de los cielos, que eran los sacerdotes, y tenía que tener un sumo sacerdote, que era el rey. Cuando a Samuel le dice, están pidiendo un rey, y Gabriel le dice, no te han desechado a ti, sino a mí, para que yo no reine sobre ellos. Él era el rey de ellos, de los sacerdotes. Y estaban pidiendo un rey. El Señor de la ley. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Se lo dice Sí. en Éxodo 19, 6. ¿Cómo leen? Creían que eran sacerdotes de Dios. No, eran de Gabriel. No sabían ni de quiénes eran. Los profetas son de Dios. El rey de los profetas. El que más representando a Dios. Ahí estaba David. Y como para los reyes era la ley, él mata a un hombre y se queda con su mujer, codicia a la mujer de su prójimo y mata al marido, y eso estaba en la ley, no matará ni codiciar a la mujer de tu prójimo. Era del antiguo pacto, la ley era para los reyes, no era para el populacho, y a veces se equivocaron los líderes. Después andaban enseñando la ley en el evangelio, andaban perdidos. Le dice, estoy desnudo. ¿Quién te enseñó que estás desnudo? La mujer que me diste por compañera tomó los 10 mandamientos y empezó a enseñarlo en el catecismo. Y yo estoy desnudo aquí en la cruz, pagando por eso. Oh, la desobediencia. Vemos entonces que la iglesia fue la que tomó los 10 mandamientos, el fruto prohibido. Para los cristianos estaba prohibido tomar la ley, porque la ley pertenecía al antiguo pacto. Entonces, ¿para qué se hace uno nuevo? Claro, ¿Ah? exactamente. Ya el nuevo no tenía ley, un solo mandamiento, amarse unos a otros, que era amor al migrante. Nada más.